3 dientes en el suelo, 2 narices rotas, una porrista expulsada, todo porque tocaron mi cabello. Me llamo Hannah Peterson, y esta es la historia de cómo mandé a la chica más popular de la escuela a urgencias con una sola patada. El sonido del esmalte dental golpeando el linóleo aún resuena en mi memoria como un disparo. Incluso ahora, 6 meses después, todavía escucho el grito de Samantha Morrison cortando el aire del laboratorio de biología. Pero me estoy adelantando. Volvamos atrás. 47 minutos antes, cuarta clase biología. Victoria Sullivan de pie detrás de mí con unas tijeras, a punto de cometer el error más grande de sus 17 años. Ese cabello platino falso se termina hoy, susurró, lo suficientemente fuerte para que su grupo lo oyera. Pero, pensando que yo no lo haría, verás. Todos creían que mi cabello blanco plateado era teñido. Estaban equivocados, muy equivocados, y estaban a punto de descubrir que yo escondía algo mucho más peligroso que una simple condición genética. Snip. 45 centímetros se fueron al suelo. También cayó mi audífono, enredado en los mechones cortados. Sí. Sorpresa, soy parcialmente sorda. Toda la clase estalló en carcajadas. Por exactamente 4 segundos. Me levanté lentamente. Con deliberación. 10 años de taekwondo. 3 cinturones negros. Una madre muerta que me hizo prometer nunca usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Troné los nudillos mientras flexionaba los dedos. Perdón, mamá. Lo que ocurrió después hizo que la política de tolerancia cero contra la violencia de nuestra escuela pareciera una sugerencia. Pero para entender por qué reaccioné así, por qué la pequeña y silenciosa Hannah Peterson se transformó en lo que los paramédicos llamaron una revuelta humana de una sola persona. Necesitas conocer toda la historia. Giro inesperado 1. No soy callada por naturaleza. Literalmente, no puedo oír la mitad de lo que dices. Giro inesperado 2. Mi papá es ex-marine y tiene la misma condición. Sí, el cabello plateado corre en la familia. Giro inesperado 3. La madre de Victoria. Después intentaría demandarme por la reconstrucción dental de su hija. Pero el giro más grande, la chica asiática callada que grabó todo, se convertiría en mi mejor amiga y en la peor pesadilla de Victoria en redes sociales. ¿Quieres saber cómo una chica de 1,53 m, con una discapacidad auditiva, derribó a 3 atletas en menos de 10 segundos? Empecemos desde el principio, el verdadero principio. Antes de sumergirnos en esta historia salvaje, puedo compartir algo rápidamente. Crear estas historias toma corazón y mucha investigación. Cada una se basa en experiencias reales que personas me han contado, chicos que han sido acosados por ser diferentes. Guerreros que encontraron su fuerza en los momentos más oscuros. Si esta historia te toca, si te recuerda a tus propias batallas, deja un comentario abajo. Leo cada uno, y honestamente, sus historias inspiran las que cuento después. 4 años de edad. Hospital de Niños de Filadelfia. Mamá me apretaba la mano con tanta fuerza que pensé que me la iba a romper mientras el doctor Williams explicaba por qué yo era diferente. Síndrome de Waardenburg, dijo, señalando gráficos que yo aún no podía leer. 1 en 40,000. El mechón blanco es en realidad lo menos preocupante. El pitido constante del equipo médico llenaba el silencio. La respiración de mamá se entrecortó. La pérdida auditiva será el mayor desafío. 40% de pérdida en el oído izquierdo, 20% en el derecho. Pero hay algo interesante. Mostró una imagen de una tomografía. Su procesamiento espacial está increíblemente desarrollado. Es como si su cerebro estuviera compensando. Mami, ¿por qué no escucho a la señorita Jennifer cuando me habla del lado izquierdo?, pregunté, sin entender por qué eso la hacía llorar más. Vas a aprender de forma diferente. Mi amor, pero diferente no significa menos. Recuérdalo siempre. Diferente no significa menos.
Me inscribió en clases de artes marciales la semana siguiente. La academia de taekwondo del maestro Kim, la que está en la plaza entre el salón de uñas y el restaurante chino. Si no puedes oír siempre cuando viene el peligro, me explicó mamá mientras me abrochaba el cinturón de seguridad después de mi primera clase. Necesitas verlo. Necesitas sentirlo en el aire. Resultó que ser parcialmente sorda me hacía mejor luchadora. No me distraían los gritos. No me sobresaltaban los ruidos fuertes que no podía oír completamente. Solo concentración pura en movimiento, distancia y tiempo. Mi instructor decía que era una natural. Mamá lo llamaba adaptación, pero mamá no vivió lo suficiente para ver cuán buena me volví. Rebecca Santos Peterson no solo fue mi madre, era enfermera de trauma en el Hospital Jefferson, madre soltera y mi primera heroína. Cuando papá se fue, porque no podía aceptar tener lo que él llamó una hija defectuosa, ella no se derrumbó, se transformó. Hannah, Anak, ven acá. Quiero mostrarte algo, me dijo una noche cuando tenía 7 años. Sacó su laptop. El video era borroso, probablemente transferido desde un VHS antiguo. Mamá en la universidad, tal vez con 19 años. Vestida con un gui blanco y cinturón marrón. Era más pequeña que todos en el tatami. Pero cuando empezó el combate, el tamaño no importaba. Se movía como el agua. Usaba la fuerza del oponente en su contra. La multitud estalló cuando lanzó al suelo a alguien el doble de su tamaño. Dejé de competir cuando me embaracé de ti, dijo, cerrando la laptop. Pero habilidades como estas nunca se van de verdad. Solo duermen hasta que las necesitas. Durante 3 años me entrenó ella misma. Cada mañana a las 5. Antes de su turno en el hospital. La sala de nuestro departamento se convirtió en dojo. Me enseñó ejercicios de respiración para la ansiedad, meditación para enfocarme, y formas que parecían danzas, pero eran técnicas de combate. Memoria muscular, decía, ajustándome la postura. Es más fuerte que cualquier discapacidad. Tu cuerpo recuerda, incluso cuando tu mente olvida. Luego llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas en etapa 4. 3 meses de vida. Tal vez 6 con tratamiento, eligió calidad sobre cantidad, pasando sus últimos días asegurándose de que yo estuviera preparada para un mundo sin ella. Prométeme. Hannah, su voz ya era un susurro. El cáncer robándole la fuerza, pero no el espíritu. Estas habilidades son para proteger, no para castigar. Nunca des el primer golpe. Nunca seas la agresora. Pero si alguien intenta hacerte daño, apretó mi mano con lo último de su fuerza. Termínalo, rápido. Lo prometo. Mamá, nunca el primer golpe. Murió un martes de octubre. Las hojas afuera de la ventana del hospicio eran del mismo color plata que mi cabello. Papá regresó el miércoles, apestando a culpa y acompañado de una mujer llamada Patricia, que me miraba como si fuera un perro rabioso a punto de morder. Richard Peterson, veterano del Cuerpo de Marines, tours de combate en Irak y Afganistán. Se fue cuando yo tenía 2 años porque mis diferencias genéticas lo avergonzaban. Se paró en el umbral del departamento, su propio cabello plateado teñido de un negro artificial, mirando todas las fotos en las que no aparecía. Richard. No dijiste que su cabello era tan blanco, dijo Patricia, sin molestarse en bajar la voz. ¿Qué pensará la gente? Es mi hija, acéptalo, respondió él, con ese tono de mando que usaría después por teléfono con sus compañeros Marines. Pero noté que no podía mirarme directamente a los ojos. Giro inesperado que me tomó años entender. Papá también tenía el síndrome de Waardenburg. Había estado tiñendo su cabello desde los 18 años, antes de unirse a los Marines. A ellos no les importaba su sordera parcial. Aún era un tirador excelente. Pero una apariencia anormal habría sido otro tema en su generación. Esa primera noche en su casa, una mansión suburbana que parecía más museo que hogar.
Presioné mi oído bueno contra la puerta de mi habitación. Una niña sorda con cabello blanco como personaje de anime. Esto no es lo que firmé. Richard. Entonces vete, su voz era cansada, pero firme. Ya la perdí una vez por ser un cobarde. No otra vez. Es mi sangre. Mi responsabilidad. Tu responsabilidad. ¿Dónde estaba esa responsabilidad cuando su madre se estaba muriendo? No, la palabra salió como una bala. No te atrevas. Rebeca me pidió que me mantuviera alejado. Dijo que Hannah no necesitaba un padre que se avergonzaba de ella. Tenía razón, pero Rebeca ya no está. Y esa niña necesita familia. Se quedaron juntos, de algún modo. Nos convertimos en una familia disfuncional, pero real. Papá incluso empezó a entrenar conmigo, mostrándome técnicas del programa de artes marciales del cuerpo de Marines que el maestro Kim definitivamente no aprobaba. Eso no es taekwondo tradicional, dijo mi instructor un día, viendo a papá marcharse con su precisión militar habitual. Mi papá dice que las peleas reales tampoco son tradicionales. El maestro Kim suspiró. Tu padre no se equivoca. Pero ten cuidado con ese conocimiento. El combate militar es para eliminar amenazas. El combate deportivo es por puntos. La pelea callejera... Hizo una pausa. La pelea callejera es por supervivencia. Aprende la diferencia. Para el primer año de preparatoria, ya podía haber competido a nivel nacional. Mi repisa de trofeos estaba llena de campeonatos regionales. Papá incluso había dejado de teñirse el cabello, dejando que su tono plateado natural brillara. Si mi hija puede lucirlo. Yo también decía, aunque Patricia aún fruncía el ceño cada vez que salíamos juntos, pareciendo gemelos extraños. Pero decidí esconder mis habilidades. ¿Quieres saber por qué? Por lo que le pasó a Luna Chen. Luna Chen, anterior dueña del título de chica rara en Northview High School. Brillante, admitida anticipadamente al MIT a los 16 años, con un mechón púrpura en su cabello negro. Y cometió un error fatal, se defendió. Las noticias locales se dieron un festín con el escándalo. Estudiante ejemplar acusada de agresión tras enfrentar a sus acosadoras. El video tembloroso de celular mostraba a 3 porristas acorralando a Luna en el baño del segundo piso. Intentaron darle un swirlie, esa asquerosa tradición de meterle la cabeza a alguien en el inodoro. Luna le rompió la muñeca a Ashley Morrison con un movimiento de aikido. Clarísima defensa propia. Cualquiera podía verlo, pero cualquiera no estaba pagando los honorarios legales de Ashley, mi clienta. Una estudiante ejemplar y porrista destacada. Fue brutalmente atacada por una persona inestable, entrenada en artes marciales, dijo el abogado en el noticiero del Canal 6. Detrás de él, Ashley lucía un yeso lleno de firmas y una expresión cuidadosamente ensayada de trauma. La familia de Luna gastó $30,000 en abogados. Le dieron libertad condicional, servicio comunitario y la expulsaron de Northview. Las acosadoras lanzaron un GoFundMe que recaudó $15,000 para gastos médicos y terapia por trauma. La muñeca de Ashley sanó en 3 semanas. El equipo de porristas fabricó listones que decían Ashley fuerte. Última publicación de Luna en Facebook antes de que su familia se mudara. A todos los chicos raros allá afuera, solo sobrevivan. No vale la pena defenderse. El sistema no está hecho para nosotros. Créanme. Tomé el consejo de Luna en serio. Bajé la cabeza, escondí mis habilidades. Cerré la boca. Cuando se burlaban de mi cabello, sonreía. Cuando me empujaban por accidente en los pasillos, pedía disculpas. Cuando decían que era albina, que tenía cáncer o que era bruja, lo ignoraba. Funcionó por exactamente 2 años. 1 mes y 5 días. Luego llegó Victoria Sullivan, transferida desde Wilmington Preparatory Academy, expulsada, según los rumores, por llevar a una chica al borde del suicidio. La solución de sus padres, escuela pública. Nuestro problema ahora. Para entender lo que pasó ese día en biología,
Necesitas entender a Victoria, hija de un ejecutivo farmacéutico y de una ex Miss Connecticut. Dinero ilimitado, conciencia inexistente. Era hermosa en ese modo fabricado, todos ángulos perfectos y bordes afilados. Cabello castaño con luces profesionales. Ropa que costaba más que algunos autos. Y ojos que evaluaban como un depredador. La primera semana en Northview, Victoria mapeó la jerarquía social como una general planeando una campaña. Identificó a los jugadores de poder, los influencers, los eslabones débiles. Para la segunda semana, había reclutado a Samantha Morrison, sí, la hermana menor de Ashley, capitana del equipo de hockey con problemas de autoestima ocultos detrás de una confianza agresiva. La tercera semana se sumaron Chelsea y Megan Reeves, gemelas desesperadas por encajar, dispuestas a todo con tal de sentarse en la mesa correcta. Escuché el discurso de reclutamiento escondida detrás de las máquinas expendedoras, donde solía almorzar para evitar el drama de la cafetería. Esta escuela es nuestra para tomarla, decía Victoria, con ese tono de quien jamás ha escuchado un no. Solo tenemos que eliminar las distracciones, hacer que entiendan el orden natural. Empezando con esa albina rara. Se llama Hannah, respondió una de las gemelas. Chelsea, creo, tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Te pregunté su nombre, mírala. Ese pelo blanco, esos ojos pálidos raros. ¿Cómo se sobresalta cuando le hablan del lado izquierdo? Prácticamente está pidiendo que la pongamos en su lugar. La campaña empezó poco a poco. Cuentas falsas de Instagram aparecieron de la noche a la mañana, abuela Hannah. Cabeza de cotonete, sorda y más tonta. Las publicaciones eran crueles, aunque no especialmente creativas. Luego vino la escalada, miel vertida por los respiraderos de mi casillero, arruinando mis libros, pegamento en mi silla durante la primera hora, ratones blancos muertos en mi mochila con notas que decían, encontramos a tu familia. Documenté todo, fotos, capturas de pantalla, fechas y horas. Mi teléfono se llenó de evidencia. Eso me lo enseñó papá. La inteligencia gana las guerras. Decía, documenta todo, construye tu caso, golpea una sola vez, pero con fuerza abrumadora. Mi carpeta llamada evidencia creció hasta pesar 47 megabytes, pero aún no actué, no hasta que cruzaron la línea final. Verás, había algo más sobre mi cabello que nadie sabía, algo que hacía que cortarlo fuera imperdonable. En la cultura filipina de mi mamá, el cabello tenía poder. Me lo trenzaba cada noche cuando era niña, cantando canciones que su abuela le había enseñado en tagalo. 100 cepilladas. Contaba, Isa, Dalagua, Tatlo, en el país viejo. Me decía mientras aplicaba aceite de coco a los mechones plateados. Creían que el cabello de una mujer guardaba su fuerza, su espíritu. Nunca dejes que nadie lo toque sin permiso. Anak. Es tuyo, parte de tu alma. Después de que murió, papá trató de continuar la tradición. Sus grandes manos de marín luchaban con las trenzas, pero lo intentaba cada maldita noche. Veía tutoriales en YouTube. Maldecía cuando las secciones quedaban disparejas. Empezaba de nuevo. Tu mamá querría esto, decía, con lágrimas en los ojos que luego negaba. Querría que cuidaras tu cabello. La última vez que mamá estuvo consciente en el hospicio, pidió unas tijeras. Las pidió específicamente. No aceptó que la enfermera lo hiciera. Con manos temblorosas, cortó un mechón de mi cabello plateado y lo envolvió alrededor de su anillo de bodas, el que papá le había dado antes de irse, el que nunca se quitó a pesar de todo. Así podré llevar una parte de ti conmigo, susurró. Ese anillo fue enterrado con ella. Mi cabello contra su corazón. Mi cabello no era solo cabello, era lo último que mi madre había tocado con intención, lo que me conectaba con su memoria, su cultura, su amor. Cada hebra era una oración que ella había susurrado. Cada centímetro llevaba sus huellas digitales.
Así que cuando Victoria decidió cortarlo, no solo me atacaba a mí, estaba profanando una tumba. Martes, 24 horas antes del incidente. Lauren Walker me detuvo después de clase de inglés, mirando por encima del hombro como si fuéramos espías. Hannah, necesito decirte algo, su voz temblaba ligeramente. Las escuché en el baño. A Victoria y a su grupo. Están planeando algo para mañana. Algo con tijeras. Lauren Walker, la única persona genuinamente amable de nuestro grado. Su hermanita Emma también tenía el síndrome de Waardenburg, aunque en otra forma. Un ojo azul brillante. Uno marrón oscuro. Heterocromía. Le decían. Ella sabía lo que era verse diferente en un mundo que adoraba la uniformidad. Gracias por avisarme, le dije, ajustando las correas de mi mochila. Tendré cuidado. No, no entiendes, me agarró del brazo. Algo que nunca hacía. El contacto físico no era común entre nosotras. Victoria estuvo investigando. Encontró un artículo sobre cómo el cabello puede crecer más oscuro después de un trauma. Quiere probar que lo tiñes cortándolo. Quiere humillarte. Esa noche, casi le conté a papá. Casi. Pero cuando lo encontré, estaba en la cocina con Patricia. Fotos de ultrasonido esparcidas sobre la mesa. Su embarazo tenía complicaciones. Algo sobre presión alta y contracciones tempranas. El rostro de papá tenía ese tipo de preocupación que envejece a las personas en años de perro. ¿Todo bien?, pregunté desde la puerta. Hey. Pequeña me miró, forzando una sonrisa. Solo cosas del bebé. Tu hermanito está siendo terco. ¿Cómo te fue en la escuela?, mentí. Bien. Lo de siempre. En mi cuarto, me paré frente al closet. Mi cinturón negro colgaba ahí, junto a las medallas y trofeos que había escondido. 10 años de entrenamiento susurraban, ¿estás lista? Pero la voz de mamá era más fuerte, nunca el primer golpe. Anak. Nunca el primer golpe. Debí haber escuchado al cinturón. Miércoles empezó como cualquier otro día. 7:47 de la mañana. Entré a la escuela con el cabello en el moño más apretado posible. Capucha arriba a pesar del clima cálido. Un audífono en el oído bueno. El otro solo para disuadir a la gente de hablarme de ambos lados. Primera hora. Historia AP. Seguro. El señor Rodríguez nunca se levantaba de su escritorio, demasiado ocupado con crucigramas para anotar el drama estudiantil. Segunda hora. Cálculo. También seguro. La señora Kim manejaba su aula como una operación militar. Nada de hablar, nada de moverse, ni de respirar muy fuerte. Tercera hora. Educación física. Ahí casi se arruina todo. Pero fingí cólicos. La excusa universal femenina. Y el coach Barrett me dejó sentarme en las gradas. Victoria daba vueltas abajo como tiburón oliendo sangre. Ella lo sabe, le dijo Victoria a su grupo. Lo suficientemente alto para que lo captara con mi oído bueno. Alguien la avisó. Chelsea, ve a ver si de verdad está en su período o solo tiene miedo. En el almuerzo fue donde casi sucede. Cafetería. Cientos de testigos. Pensé que estaría segura entre la multitud. Error. Victoria accidentalmente derramó leche con chocolate sobre mi capucha. Cuando me la quité, disgustada, se lanzó con las tijeras. Solo la aparición del coach Barrett la detuvo. Sullivan, ¿qué haces con eso? La máscara de Victoria se acomodó perfectamente. Proyecto de arte. Coach. Solo las tomé del salón de la señora Henderson. Ya sabe cómo se pone con los suministros. 3 periodos más por sobrevivir. Empecé a creer que lo lograría. Incluso le mandé mensaje a Lauren crisis evitada. Gracias por el aviso. Entonces llegó la 7ª hora. Biología con el señor Graham. 3:17 de la tarde. Estábamos observando células vegetales al microscopio. De hecho, estaba interesada. Las manchas blancas en las hojas variegadas me recordaban a mi cabello. Mutaciones genéticas creando patrones que la naturaleza nunca planeó, pero que de alguna forma resultaban hermosos. Bajé la guardia durante 30 segundos.
Vuelvo en un momento, anunció el señor Graham. Ya casi cruzando la puerta. Emergencia de café. Victoria. Tú te encargas. Sigan trabajando en sus diapositivas. La puerta se cerró. El salón cambió como una marea que se retira antes de un tsunami. 23 estudiantes. 5 del grupo de Victoria. 10 neutrales. Que no harían nada. 7 que quizás me apoyarían, pero que no arriesgarían su estatus social. Lauren estaba en la enfermería con una migraña real. Yo estaba sola. Ahora ordenó Victoria. Sujétale la silla. Sam. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Esa sensación fría que llega justo antes de la violencia. Muévete, levántate, corre. Pero mi orgullo, ese estúpido orgullo adolescente, dijo, no les des el gusto de verte correr. Sentí las manos de Samantha sujetando mi silla. Escuché el clic metálico de las tijeras. Sentí el frío del acero contra la nuca. El tiempo se ralentizó. En ese momento, tenía 3 opciones: huir y ser perseguida siempre, marcada como presa para el resto de la preparatoria, dejar que ocurriera y morir por dentro, traicionando la memoria de mi madre y mi propia dignidad. O Zenib. El sonido fue obsceno, como cortar todo lo que importaba. 45 centímetros del último regalo de mi madre cayeron al suelo. Mi audífono cayó con ellos, enredado en el cabello cortado, y el mundo se volvió medio silencioso. ¡Ay! Mierda, exclamó alguien. ¡Victoria! Lo hiciste de verdad, rió Samantha. Eso es agresión, alguien se atrevió a decir desde el fondo. ¡Cállate! Nerd espetó una de las gemelas. En ese silencio amortiguado, escuché algo tan claro como una campana, el sonido de mi promesa a mamá, rompiéndose como cristal. Me puse de pie, lenta, deliberadamente. Por primera vez en 3 años. Adopté una postura de combate adecuada. Victoria, dije con una frialdad que no sabía que poseía. Acabas de cometer el peor error de tu vida. Ella rió, levantando mi coleta como un trofeo. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Decírselo a tu papá Marín? Miren todos. Raíces negras. Sabía que era falsa. La clase retrocedió instintivamente mientras cambiaba mi peso y centraba mi respiración, como mamá me enseñó. Samantha aún sujetaba mi silla. Las gemelas flanqueaban a Victoria. 3 atletas contra una chica sorda. No tenían idea de lo que estaba por suceder. Primera posición. Peso distribuido 60-40 entre las piernas. Manos arriba, pero sueltas. El maestro Kim la llamaba posición de preparación. Papá la llamaba posición de asesinato. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas como una audiencia conteniendo el aliento. Está teniendo una convulsión, susurró alguien. No, eso es arte marcial. ¡Ay! ¡Joder! El reconocimiento en sus voces debería haberme satisfecho. 3 años escondiéndome. Y ahora verían. Pero lo único que sentía era un propósito helado. Como si el espíritu de mamá hubiera tomado el control. Samantha se movió primero. El hockey de campo le daba confianza y memoria muscular para golpear cosas. Agárrenla, gritó, soltando la silla y lanzándose hacia mis hombros. Hora de una lección de anatomía. La mandíbula humana se rompe con aproximadamente 150 libras por pulgada cuadrada. Una patada giratoria bien entrenada genera 1500. Giro sobre mi pie izquierdo. Cargo la pierna derecha. Y libero 10 años de entrenamiento suprimido. Mi talón conecta con su articulación temporomandibular con un sonido que recuerda a un bate de béisbol golpeando una sandía. 3 dientes, 2 molares. Un incisivo salen disparados entre sangre y saliva. El grito de Samantha se corta cuando cae inconsciente al suelo. Samantha, Chelsea y Megan se abalanzan al mismo tiempo. Las gemelas suelen pensar y moverse igual. Error fatal. Golpe de palma al plexo solar de Chelsea. Justo debajo del esternón. Donde vive el aliento, se dobla como paraguas roto. El impulso de su hermana la lleva directo a mi codo ascendente.
El cartílago cruje mientras su nariz explota en una fuente roja. Ambas al suelo en 1 segundo y 3 décimas. Sangre en el piso. Alguien gritaba. Tal vez era yo. Difícil saberlo con un solo oído funcional. Victoria retrocedió contra la mesa del laboratorio, aún aferrada a mi cabello. «Estás loca. Ayuda a alguien, ayuda», avancé. Vidrios crujían bajo mis pies por una laminilla caída. Ayuda, como la ayuda que le diste a Luna Chen, como la ayuda que recibió esa chica en tu antigua escuela que intentó suicidarse por tu culpa. Eso no fue culpa mía. Ella era débil. No tomé un banco de laboratorio. Lo giré como un bastón. Débil eres tú, cortando el cabello de alguien dormida, escondiéndote detrás del dinero de papá. Eso es debilidad. Ella me lanzó otro banco a la cabeza. Me agaché, tomé las patas y tiré. La física es hermosa, su impulso, más mi redirección igual a Victoria, volando hacia el gabinete de suministros. El estruendo fue sinfónico, matraces rotos, botellas químicas rodando, cayó en un montón, aún sujetando mi coleta como si fuera a salvarla. 4 abajo, 17 testigos, 0 arrepentimientos. Me quedé en el centro de la destrucción, respirando con fuerza. Mi moño se había soltado, y lo que quedaba de mi cabello desigual, mutilado, caía sobre mi rostro. Alguien sollozaba. Varios grababan con el celular, ya fuera llamando ayuda o documentando para la inmortalidad digital. Todos contra la pared. Ahora el director Morrison irrumpió con 2 oficiales escolares. La escena debía parecer una zona de guerra-sangre. Dientes, vidrios rotos, adolescentes inconscientes. Y yo en medio, como un ángel vengador, o un demonio, dependiendo de a quién le preguntes. Dios santo. El rostro de Morrison palideció. Señorita, manos donde pueda verlas. Lentamente, el oficial Martínez tenía la mano en el taser, pero no lo había sacado. Buen reflejo. Victoria se movió entre los escombros del gabinete, sollozando teatralmente. Ella nos atacó. Estábamos estudiando y se volvió loca. Sabe kung fu o algo, pudo habernos matado, pero hay algo sobre las cámaras de seguridad. Northview High acababa de actualizarlas a resolución 4K, con audio completo, cada palabra, cada acción, cada segundo de Victoria cortándome el cabello quedó claro como el cristal. Pero Victoria no lo sabía. Creía que las cámaras antiguas aún estaban ahí. Revisen la cámara, dije, manteniendo mis manos visibles pero relajadas. Esquina noreste. Grabó todo. Martínez sacó su teléfono, conectado al sistema de seguridad de la escuela. La sala vio en silencio los últimos 10 minutos reproducirse. El rostro de Victoria pasó de llanto falso a pánico real, cuando su propia voz llenó el salón. Sujétale la silla. Sam. Señorita, dijo el oficial Martínez, girándose hacia Victoria. Usted agredió a esta joven primero. Eso constituye claramente agresión física y posiblemente un crimen de odio, dada la discapacidad documentada de la víctima. Además, el acoso previo también está registrado. Mi mamá va a demandarlos. Mi papá conoce al alcalde. No pueden hacerme esto. El director Morrison por fin encontró su voz. Victoria Sullivan, estás expulsada. Con efecto inmediato, oficiales. Quiero que se presenten cargos, y que alguien llame a los paramédicos para las otras 3. Hablando de padres, los míos estaban por llegar, y ahí fue donde realmente comenzó el drama. Papá irrumpió por la puerta 20 minutos después, como si estuviera asaltando un búnker enemigo. Modo marín activado. No lo había visto así desde que un borracho le gritó a Patricia en un restaurante. Su cabello plateado, ahora completamente visible, captó las luces fluorescentes como si fuera armadura. Patricia entró detrás de él, con 7 meses de embarazo y furia irradiando por cada poro. Vio mi cabello mutilado primero. Colgaba en mechones desiguales, un lado casi hasta la oreja, el otro al nivel de la mandíbula.
Su rostro atravesó varias emociones shock, rabia y luego esa calma mortal que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. ¿Quién tocó a mi hija? No era una pregunta, era una evaluación de amenazas. Entonces llegó la comitiva Sullivan. La señora Sullivan entró como si desfilara por una alfombra roja Botox, impidiendo casi cualquier expresión facial. Llaves de Bentley tintineando. Bolso Balenciaga que valía más que el sueldo mensual de algunos profesores. El señor Sullivan la seguía. Auricular Bluetooth activo, ya hablando con lo que sonaba como un equipo de abogados. Ese animal atacó a mi hija, gritó la señora Sullivan, señalándome con un dedo perfectamente manicurado. Mírenle la cara, miren lo que le hizo, vamos a demandar por millones. Agresión, intento de asesinato. Papá dio un paso al frente, y varias personas retrocedieron instintivamente. Tu hija fue quien atacó primero a la mía. Le cortó el cabello. La prueba está ahí mismo, en su mano. Victoria aún sujetaba mi coleta, como evidencia condenatoria en su propio juicio. Eso fue una amenaza. Soldadito, el señor Sullivan se infló, intentando igualar la energía de mi papá. Marín corrigió. Y no es una amenaza, es una promesa. Tu hija aterrorizó a la mía durante semanas. Esto termina hoy. La señora Sullivan cometió un error fatal. Me miró con repulsión y dijo, mírala. Esa chiquilla albina de mala muerte. Seguro está en drogas. Háganle pruebas. Ninguna persona normal tiene el cabello así. La sala quedó en silencio. Incluso los heridos dejaron de quejarse. Patricia, 7 meses de embarazo, agotada, con complicaciones médicas, dio un paso al frente. Basura blanca. Rarita. Escúchame bien. Desastre de cirugía plástica. Estás hablando de mi hijastra. Esa niña hermosa con una condición genética que no puede controlar. Y sabes que, al menos sus diferencias son naturales. A diferencia de lo que sea que te hiciste en la cara. Nadie vio venir eso. Ni yo. Patricia defendiéndome. ¿Cómo te atreves? No. ¿Cómo te atreves tú a criar a una acosadora sociópata que piensa que ser diferente es motivo de burla? Tu hija aprendió esa crueldad en algún lado, y viéndote a ti, entiendo perfectamente de dónde. El oficial Martínez se interpuso entre ellas. Señoras, por favor. Señora Sullivan dijo, girándose hacia ella. Haremos pruebas de ADN en las tijeras. Esto es agresión con un arma. Conspiración. Y, dada la discapacidad documentada de la víctima, potencialmente un crimen de odio. Su hija no está enfrentando una simple suspensión. Se enfrenta a detención juvenil. Los Sullivan se desinflaron como globos pinchados. Pero aún les quedaba una carta. Y esa carta incluía a alguien que no esperaba volver a ver. 3 semanas después. Tribunal Juvenil. Yo estaba sentada con ropa incómoda que Patricia me había comprado. Dijo que mis sudaderas no eran adecuadas para la corte. Mi cabello había sido arreglado en un corte pixie que al menos parecía intencional. Papá a mi izquierda, en el lado de mi oído bueno. Patricia a la derecha. Su vientre tan grande que apenas cabía en el asiento. Todos de pie para recibir a la jueza Elizabeth Chen. Chen, la jueza, entró. Y reconocí los ojos de inmediato. Misma inteligencia. Misma fuerza silenciosa. La mamá de Luna. Me excuso de este caso por conflicto de interés, anunció la jueza Chen. El juez Martínez presidirá. Pero hoy estoy aquí en otra capacidad. Las puertas de la corte se abrieron de nuevo. Luna Chen entró, sudadera del MIT. Una confianza que nunca antes había visto, y un abogado. Su señoría, anunció el abogado. Mi clienta desea testificar sobre el patrón de conducta de Victoria Sullivan y aportar evidencia de múltiples víctimas. Luna tomó el estrado. Ya no era la misma chica que había sido expulsada. Era más fuerte. Su señoría, he estado recopilando evidencia sobre Victoria Sullivan durante 2 años, después de lo que me hizo.
Decidí documentar cómo abusaba de otras personas. Sacó una carpeta de 5 centímetros de grosor, 17 víctimas en su antigua escuela, 3 intentos de suicidio, 2 trastornos alimenticios directamente vinculados a su acoso, una chica que tuvo que estudiar en casa y aún sufre ataques de pánico, todas dispuestas a testificar. La chica que había intentado suicidarse en la otra escuela estaba allí, pálida, delgada, pero presente. Sus padres la flanqueaban mientras ella testificaba sobre las cuentas falsas, las imágenes editadas, la destrucción sistemática de su reputación, orquestada por Victoria. Me dijo que estaría mejor muerta, susurró, que el mundo sería más bonito sin mí. Y le creí. Casi. Su madre sollozaba. El padre apretaba la baranda con los nudillos blancos. Cuando llegó mi turno, el juez Martínez me pidió que explicara el uso de la fuerza. Su señoría, empecé, tocando de forma inconsciente mi cabello corto. Ellas me cortaron el cabello. En la cultura de mi madre, ella era filipina. El cabello es sagrado. Murió hace 3 años por cáncer. Ese cabello fue lo último que ella tocó con intención. Me lo trenzaba todas las noches cuando era niña. Me cantaba en tagalo. Cuando Victoria lo cortó, no solo me agredió físicamente, profanó la memoria de mi madre. ¿Y tu entrenamiento en artes marciales?, preguntó el juez. 10 años, 3 cinturones negros. Y una promesa a mi mamá, nunca usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Nunca dar el primer golpe. Pero cuando me cortaron el cabello, fue como si me quitaran a mi madre por segunda vez. Eso lo hizo necesario. El abogado de Victoria intentó argumentar fuerza excesiva. Seguramente. Señorita Peterson, 3 adolescentes inconscientes suena como una reacción desproporcionada a un corte de cabello. ¿No cree, papá? Se puso de pie antes de que pudiera responder. ¿Me permite hablar? Su señoría, concedido. Soy Marine. 2 misiones en Afganistán. He visto combate real. Lo que hizo mi hija no fue excesivo, fue controlado. Pudo haberlas lastimado de verdad. Cualquiera con su entrenamiento pudo haberlo hecho. Ella no lo hizo. Neutralizó cada amenaza y pasó a la siguiente. Eso no es violencia. Eso es precisión. El veredicto cayó como un trueno. Victoria Sullivan expulsada. Cargos penales presentados. 200 horas de servicio comunitario en un centro de apoyo a personas con discapacidad. Sus padres estaban siendo demandados por 3 familias de su antigua escuela. Los acuerdos serían confidenciales, pero los rumores hablaban de sumas de 7 cifras. Samantha Morrison necesitaba reconstrucción dental completa, $20,000. Se transfirió a una escuela privada fuera del estado. Las gemelas Reeves fueron suspendidas, obligadas a asistir a terapia, y sus becas deportivas para universidades desaparecieron misteriosamente. Y yo veredicto de defensa propia, sin cargos, oferta de beca completa para estudiar ingeniería biomédica en Johns Hopkins al parecer. Mi ensayo sobre ayudar a niños con condiciones genéticas como la mía llamó la atención. Pero lo mejor vino 6 meses después. Estaba en el gimnasio del centro comunitario, enseñando mi clase de defensa personal de los martes por la noche, gratuita para cualquiera que se sintiera diferente, que luciera diferente, que fuera diferente. Mi corte pixie plateado había crecido hasta convertirse en un bob estilizado. Papá a veces ayudaba en las clases, enseñando conciencia situacional. Patricia llevaba al bebé mi hermanito James, que nació con la misma mecha plateada que yo. Señorita Hannah, dijo una vocecita. Lucy, de 7 años, con albinismo, parpadeaba bajo las luces brillantes del gimnasio. ¿Y si me odian por ser diferente? Me arrodillé a su nivel, recordando cuando mamá hacía lo mismo conmigo tantos años atrás. Entonces les recuerdas que todos los copos de nieve son diferentes y todos son hermosos. Pero a veces, pequeña, los copos se convierten en avalanchas y nos vamos a asegurar de que estés lista para hacer ambos. Isa.
Dalawa. Tad lo conté mientras la clase practicaba sus patadas. El idioma de mamá, su conteo, pero ahora con mi propia voz, firme y clara. Guardo mi coleta cortada en una caja de recuerdos, junto con las fotos de mamá y sus insignias de enfermera. Evidencia de que, a veces, para mantener una promesa de nunca dar el primer golpe, tienes que asegurarte de que el segundo cuente. Victoria aún me manda correos desde su nueva escuela en otro estado. La mayoría son disculpas. Dice que está en terapia, trabajando en sí misma, que el divorcio de sus padres fue una llamada de atención. No respondo, pero tampoco la bloqueo. Las personas pueden cambiar. Luna Chen me enseñó eso cuando eligió estudiar Derecho en vez de venganza. Tiempo total de la pelea 47 segundos. Daños causados $47,000 en facturas médicas. Vidas transformadas incontables. Promesas a mamá cumplidas todas. Porque mamá tenía razón. Estas habilidades nunca fueron para pelear. Fueron para tener la fuerza de proteger lo que realmente importa. Y a veces, lo que importa es tan simple como tener derecho a existir tal como eres, con cabello plateado y todo. La puerta del centro comunitario se abre. Otro niño entra, capucha arriba, hombros encorvados, cargando con el peso de ser diferente. Reconozco la postura. Yo viví eso. Bienvenido, le digo, y lo digo en serio. Aquí estás a salvo, y por primera vez en su vida. Tal vez lo cree. Una de cada 40,000 personas tiene el síndrome de Waardenburg. 1 de cada 4 estudiantes sufre acoso escolar. 4 de cada 4 seres humanos merecen respeto. La matemática es simple. Aplicarla es difícil, pero cada revolución comienza con alguien que dice basta. La mía empezó con unas tijeras y terminó con esperanza. A veces. Tarde en la noche. Juro que puedo sentir los dedos de mamá en mi cabello corto, como si aún lo peinara. Aún susurrara en tagalo que está orgullosa, que cumplir una promesa no siempre significa seguirla al pie de la letra, que proteger a los demás es la forma más alta de amor. Mis estudiantes cuentan en voz alta mientras practican sus patadas Isa, Dalawa, Tatlo. El idioma de mamá vive en estos nuevos guerreros. Cada uno aprende que ser diferente no es debilidad, es poder esperando ser reclamado. El ataque de Victoria a mi coleta me liberó. Ahora yo ayudo a otros a encontrar su momento de avalancha, porque los copos de nieve son hermosos, pero las avalanchas cambian el paisaje para siempre. Y lo que más me enorgullece, más que los trofeos, más que la beca, más que los titulares virales, es ver a alguien que entró encorvado, con miedo, y que en pocas semanas empieza a caminar erguido. Alguien que levanta la mirada, que devuelve la sonrisa, que ya no se esconde detrás de una capucha. A veces, ese alguien soy yo. La transformación no sucede de la noche a la mañana. El trauma no desaparece porque te defiendes una vez, pero sí puede ser el inicio. El primer paso. Un día, mientras guardaba el equipo al final de clase, Lucy corrió hacia mí con una libreta en la mano. Mire, maestra, dijo emocionada. Escribí sobre usted para la tarea de mi heroína. La hoja decía, con letra torpe pero decidida, mi heroína es la señorita Hannah porque pelea sin pegar primero, porque enseña a niñas raras como yo a pelear bonito, porque su cabello es como la luna y su corazón como el sol. Tuve que mirar al techo por un rato para no llorar. ¿Puedo guardar esto?, le pregunté. Ella asintió, muy seria, pero solo si lo cuida como su trenza. Lo guardé en mi caja de recuerdos, junto al mechón de mamá, junto a la foto de nuestro primer torneo, junto a la carta que Luna me escribió después del juicio, y junto a la lista de cada estudiante que ha pasado por mi clase, con fecha de ingreso y una columna vacía esperando la fecha en la que ellos mismos digan, ya no tengo miedo, todavía no hay muchas fechas en esa columna, pero llegarán, porque una vez, una chica sorda con cabello blanco decidió no dejarse vencer, y eso cambió todo.
Cada vez que abro la puerta del gimnasio y veo a alguien nuevo esperando, solo digo 3 palabras. Estás a salvo aquí. Y cada vez. Repito para mí misma lo que mamá me susurró por última vez en ese cuarto de hospital: protege lo que importa. Y nunca te avergüences de ser quien eres. Yo no lo estoy. No más. Y mientras me quede aliento, me aseguraré de que nadie más tenga que estarlo tampoco. Porque ser diferente no es algo que debas ocultar. Es algo que merece ser defendido. Y ahora lo sé. Y ahora. Yo enseño eso. Un año después, el gimnasio del centro comunitario lleva un nuevo nombre: Centro Hannah Peterson para Defensa y Dignidad. Papá lloró cuando vio la placa. Patricia tomó una foto con James, ya caminando, sosteniendo su cinturón blanco. Luna voló desde Boston para estar presente en la ceremonia. Grace Harrison envió una carta que fue leída en voz alta. La doctora Chen también vino, con una sonrisa serena y ojos llenos de orgullo. Ese día, alumnos antiguos y nuevos compartieron sus historias. Historias de niñas que ya no se tapan el cabello, de chicos que dejaron de esconder su identidad, de jóvenes que entendieron que su valor no depende de parecerse a los demás, sino de respetarse a sí mismos. Y yo solo escuché. Escuché con mi oído bueno y con todo el corazón. Mi promesa a mamá ya no es una carga, es una brújula. Y cada clase, cada palabra, cada mano que levanto para enseñar, me recuerda que esa promesa no murió con ella. Sigue viva, en mí, en ellos, en todos los que alguna vez sintieron que ser diferente era un delito. Ya no. Ahora ser diferente es un escudo. Y si alguna vez alguien intenta quitárselo a otra persona,